Todo varón primogénito será consagrado, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 22 al 40. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Había también en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revela a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Casada cuando joven, había quedado viuda después de 7 años. Hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche con ayunos y oración, y no se apartaba del templo. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Hola, ¿qué tal, querida familia en la fe? Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia de parte de su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Estamos una vez más con ustedes en este día domingo, Día del Señor, recordando a todos a participar de esa gran fiesta, de ese gran banquete de la Santa Eucaristía. La Santa Misa, acción de gracias, día de dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido de Él, especialmente por la vida, por la salud y por todo lo que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. El texto nos enseña de la presentación de Jesucristo en el templo. Hoy la iglesia recuerda esta fiesta de la presentación. Hoy la iglesia celebra esa fiesta, ¿sí? Hoy la iglesia recuerda la purificación de María y la presentación de Jesús en el templo. Y eso nosotros lo recordamos en el cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Para los que ofrecemos el Santo Rosario, sabemos que es cuarto misterio de gozo. Como también hoy, día 2 de febrero, que se celebra Día de la Candelaria, ¿sí? Candelaria significa candela o vela, es decir, luz. ¿Y a quién presentan hoy en el templo? A Jesucristo, la luz del mundo, según San Juan 8,
capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en tiniebla, dice el Señor. A Él nada menos presentan hoy en el templo y hoy se celebra el día de la Candelaria. Siempre hacemos esta invitación, es hora de los laicos, hora de compartir, hora de predicar la palabra del Señor, la invitación a formarnos, a escuchar el Evangelio y a compartirlo. Fíjese bien. Si usted comparte el Evangelio, usted está evangelizando. Por eso decimos, es hora de los laicos. Y el texto del Evangelio nos habla de Simeón y Ana, ¿sí? Por eso decimos, es hora de los laicos. Entonces, la presentación que hoy el Evangelio nos enseña no es el bautismo. Fíjese bien, Jesús fue circuncidado y fue presentado según la ley del Antiguo Testamento para formar parte del pueblo de Dios. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz, hace morir también la ley del Antiguo Testamento. Y por eso la ley ya no tiene más seguimiento, la ley se termina, la ley llega a su finalidad en Cristo Jesús. Y es por eso que la circuncisión y la presentación para el Nuevo Testamento es el bautismo. Y eso es lo que hoy la iglesia nos enseña, que muchos se han quedado, muchos siguen viviendo todavía con lo del Antiguo Testamento. Siguen viviendo con la presentación, porque aquellas personas que presentan a sus hijos, ¿sí? Es nada más para demostrar de que los hijos ya son entregados a Cristo. Pero no es así en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo nosotros nos entregamos a Cristo. Lo vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos enseña, que ya no es a través de la circuncisión ni de la presentación. Jesús fue circuncidado a los 8 días de haber nacido, y eso lo dice en Levítico capítulo 12, en su verso del 1 en adelante. Levítico 12:1 dice, Yahvé habló a Moisés para decirle, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días, igual que en el tiempo de sus reglas. El niño será circuncidado en su carne al 8º día. ¿Sí? Y Jesús fue circuncidado al 8º día. Y a los 40 días Jesús es presentado al templo, como también dice, para la purificación de nuestra Madre, la Virgen María. Ese es el sacrificio que ellos ofrecen, ¿sí? Ordenado a la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones, por la purificación de María. Y entonces por eso es de que la iglesia recuerda esa fiesta y por eso celebramos juntos esa fiesta de la presentación, porque también ahí está la purificación de María. Entonces por eso dice, el niño será circuncidado en su carne al 8º día, pero ella esperará 33 días para ser purificada de su sangre, o sea, a los 40 días. Pero, ¿cuál es la circuncisión? ¿O qué es la circuncisión? ¿Para qué es? Es para hacer un pacto con Dios. ¿Y qué es? Es quitarle un pedazo del prepucio del niño. Por eso, todo varón es circuncidado. Las mujeres no podían ser circuncidadas. Escuche cómo dice Génesis capítulo 17 en su verso 9. Encontramos, fíjese muy bien, la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza, tú
y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. Era una señal, era una alianza entre Dios y el pueblo. ¿Cómo? A través de la circuncisión. Por eso solamente los varones podían ser circuncidados. Y Jesús fue circuncidado a los 8 días. Pero fíjese bien, Cristo al morir también hace morir la ley con él. La ley de la antigua alianza, la ley del Antiguo Testamento, muere juntamente en la muerte de Jesús. Y cuando Jesús resucita, fíjese bien, ya nos habla de la nueva circuncisión. Oiga, como lo dice Colosenses. Vamos a ver en nuestras Sagradas Escrituras cómo lo dice Colosenses en su capítulo 2, en su verso 11. Cuando Cristo resucita, cuando Cristo muere, muere la ley con él. Se acaba la ley. Todo lo del Antiguo Testamento se queda en la muerte de Cristo. Y cuando Cristo resucita, nos enseña Colosenses capítulo 2, verso 11 nos dice así. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Esta circuncisión de Cristo ya es el bautismo en el Nuevo Testamento. Y por eso me da tristeza decirlo, pero hay sacerdotes que todavía presentan a los niños. Todavía viven lo del Antiguo Testamento, la antigua alianza de Dios con el pueblo de Israel. Todavía lo viven, pero solamente hacen una parte. No hacen la circuncisión, solamente hacen la presentación. Y la presentación ya no, la presentación quedó ya en la muerte de Cristo. Hoy nosotros a los niños, a nuestros hijos, los presentamos a Dios a través del bautismo. En Cristo recibieron una circuncisión no quirúrgica, no humana, dice el Señor Pablo. Por eso dice, oiga, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Es una tristeza cuando todavía hay sacerdotes, no voy a decir que son todos, pero hay sacerdotes que todavía presentan a los niños en el templo. Y eso solamente lo hacen los pastores protestantes, aquellos que se autonombran pastores, solamente ellos hacen esa presentación para engañar a los padres de los niños, para decir que el niño ya fue presentado a Dios y que ya por lo tanto es un hijo de Dios. A ver, ¿por qué estaba la presentación? ¿Por qué? Porque no existía el bautismo. Por eso estaba la presentación en el Antiguo Testamento. El bautismo empieza con Juan el Bautista. Juan el Bautista, la voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, empezó a bautizar. Desde entonces, desde ahí empieza el bautismo. Pero antes de Juan no existía el bautismo, por eso existía la circuncisión y la presentación. Ahora, ¿cómo nosotros nos presentamos? ¿Cómo dice Pablo que nosotros nos presentamos? Gálatas,
En Gálatas capítulo 3, en su verso 27 nos dice, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Todos fuimos entregados, todos fuimos presentados ahora con Cristo a través del bautismo. Por lo tanto, ya no hay presentación. Y si alguien está haciendo la presentación, también que haga la circuncisión. Y la circuncisión es cortarle un pedazo del prepucio del niño. ¿Para qué solo lo presentan? ¿Por qué no hacen también la circuncisión? Pero muchas veces porque no sabemos, porque no conocemos, es de que todavía vivimos lo del antiguo pacto, lo de la antigua alianza, lo del antiguo pueblo, lo del antiguo testamento. Pues. Todavía estamos con eso. Y tenga cuidado porque muchos se están engañando y dicen que es necesario presentarlo al Señor. Mire cómo nos presentamos, como Gálatas capítulo 3, verso 27 dice, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario el bautismo? Porque es para nuestra salvación. Y eso lo dice Primera de Pedro. En la primera carta de Pedro nosotros encontramos en el capítulo 3, verso 19. Ahí nos dice el apóstol Pedro que el bautismo es para nuestra salvación. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Entonces por eso es muy importante el bautismo, porque es para nuestra salvación. El que lo quiera creer está bien, pero el que no lo quiere creer se le respeta, no se le obliga a nadie. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es lo que se vive hoy, lo que hoy la iglesia comparte a todos los cristianos. Y por eso nos habla también, fíjese bien, de Simeón y de Ana. Nos enseña sobre los laicos, el deber, el compromiso, cómo Simeón fue guiado por el Espíritu Santo. Y hoy hay muchas personas que dicen que tienen el Espíritu Santo. Tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pero no enseñan lo que Dios enseña en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Si tienen el Espíritu Santo, ¿por qué no comparten la enseñanza como es? ¿Por qué no enseñan la doctrina de Jesucristo? Y es por eso, dice, hemos visto de que se celebra la presentación y la purificación de María. Escuche usted cómo lo dice el Evangelio. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación. Debían cumplir el rito de la purificación de María. Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Entonces, fíjese muy bien, los padres eran obedientes a la ley cuando Jesús fue presentado, fue llevado al templo a presentarlo a los 40 días, porque a los 8 días él ya había sido circuncidado. Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas y 2 pichones. Se ofrece
o se ofrecía eso en sacrificio, en agradecimiento, ¿sí?, por la purificación de María a los 40 días, porque ella había quedado impura de haber dado a luz, y por eso dice el Evangelio. Lo que hemos leído lo dice en Levítico 12:1 y Génesis 17:9. Entonces, por esa razón, dice: había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo estaba con Simeón, y Simeón le da gracias a Dios por permitirle ver al Salvador. Dice: este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. El Espíritu Santo lo condujo al templo. Entonces, ¿quiénes son aquellos que dicen tener el Espíritu Santo y van fundando más iglesias? Cada quien funda su iglesia y le pone el nombre que quiera y lo dice ser llamado Iglesia de Jesucristo. Cuando aquí el Espíritu Santo también lo llevó a Simeón al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Una alegría inmensa de que Simeón había visto al Salvador. Y por eso dice: su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Caída o resurrección será una señal de contradicción, le dice Simeón a los padres de Jesús. Y eso lo dice también San Pablo en la carta a los romanos, en el último capítulo, creo es capítulo 16, verso 17, el último capítulo de Romanos, capítulo 16, verso 17, dice: será una señal de contradicción. Y esta es la señal de contradicción. Romanos 16, 17 dice: hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Eso es lo que dice San Pablo. Una recomendación: que tengan cuidado. Debemos de tener cuidado, porque hay mucha gente que va dividiendo la iglesia, sembrando otra enseñanza a la cual no es la de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Casada cuando joven, había quedado viuda después de 7 años. Hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche con ayunos y oraciones, y no se apartaba del templo. Eso es lo que hoy nos enseña el Evangelio. Es hora de los laicos, hora de llevar la predicación, hora de hacer oración, de hacer el Santo Rosario y de enseñar las Sagradas Escrituras a nuestra familia. No nos cansaremos de recordar la invitación, porque un día el Señor nos pedirá cuenta. Un día el Señor nos pedirá cuenta de lo que nosotros hemos sembrado. Recuerden que el Señor nos hace esa invitación de llevar esa semilla y sembrarlo, regarlo. Es el trabajo que el Señor nos ha dado, pero que de Él depende la conversión. En Él
se queda todo lo demás. Él es el encargado de velar por la semilla. Nosotros la sembramos y no sabemos si de día o de noche esa semilla revienta, pero eso no lo sabemos. Dice Pablo, él fue el que sembró y Apolo regó. Pero dice, el quien hizo toda la obra fue Dios. Entonces, tenemos el ejemplo de estas dos personas, Simeón y Ana, que estaban dentro del templo, iluminado por el Espíritu Santo, y que hoy nos lo enseña el Señor para que todos nosotros llevemos la palabra. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. La sabiduría Dios nos la concede a través de su palabra, a través de nuestra fe. Cuando nosotros estudiamos, nos preparamos, escuchamos el Evangelio de cada día, y por eso la invitación es para los que no se han suscrito, para que se suscriban a este canal y que juntos llevemos este proyecto de Dios a muchas más personas. Y agradezco a los que ya se han suscrito, los que se están suscribiendo cada día, pues muchas gracias por unirse a este canal de evangelización. Recuerde usted de que tenemos una misión, y por eso decimos, ayúdenos a ayudar a los demás. Así que todos son cordialmente invitados a compartir, a mandar este mensaje, este evangelio a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, y a pedirles que se unan para que juntos llevemos la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. Nos encomendamos a la Santísima Trinidad, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.